Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Moy. Dale like, dale a la campanita y suscríbete al canal. No sorprenderá a nadie que los camareros tengan una larga, pero larga lista de manías que involucran a los clientes. Pero lo que podría sorprenderte es que la mayoría de estas manías no tienen absolutamente nada que ver con las propinas, por lo menos no todas. Por lo tanto, en este vídeo te vamos a enseñar qué cosas son las que más molestan a los trabajadores de la hostelería y cómo evitarlas. A partir de una combinación de experiencia personal y una encuesta de camareros de todo tipo imaginable, hemos compilado una lista de comportamientos en restaurantes que probablemente no te diste cuenta de que se meten en la piel de tus camareros. Resulta que algunos aspectos, como el té, no resultan tan relajantes como pensabas. En primer lugar, tenemos el hecho de pedir un té caliente. Y te preguntarás, ¿qué tiene de malo pedir un té? Pues pedir un té caliente fue el motivo favorito más mencionado entre todos los camareros encuestados para hacer este vídeo. Hay dos razones para esto. La primera es que muchos restaurantes requieren que los camareros traigan una caja completa de varios tés para que una mesa los examine, como si estuviera lleno de gemas raras en lugar de hojas secas en un montón de bolsas de colores brillantes. Esto provoca que nos lleve a otro aspecto que los camareros odian y que provoca también la segunda razón. Esto provoca un tiempo extra, ya que se agrega un viaje adicional completo solo para mostrar todos los tipos de té que tengan en el restaurante, y ese es un tiempo que a menudo no puede permitirse un camarero. La segunda razón es que armar una taza, un platito, una bolsita de té, una tetera y un limón toma muchísimo más tiempo que simplemente llenar un vaso con hielo y limón. Obviamente, tiene todo el derecho como cliente de pedir té caliente, pero no espere que su servidor esté contento con eso. Con esto pasamos a un tercer aspecto que también está algo relacionado, y es el hecho de pedir un cappuccino. Y sí, pedirte todos los tipos de té, tener que hacer más de un viaje y luego terminar de hacer el té parece demasiado. El siguiente paso son los cafés específicos, y más en concreto los cappuccinos. Los cappuccinos tardan siempre en prepararse. La mitad de las veces la leche no sale bien porque el 95% de todos los restaurantes usan una máquina de expreso que no suele ser la ideal. Esta suele estar entre las quejas más mencionadas. Seguimos con estos aspectos y el siguiente es el ignorar los saludos del personal del restaurante. El no saludar cuando entras por primera vez al restaurante, al camarero y un poco a todo el personal en general. El no responder cuando el camarero está preguntando ciertas cosas o hablando sobre las comandas, o simplemente exigir demasiado y de inmediato lo que deseas, es uno de los gestos más desagradables que puedes hacer como cliente, ya que no cuesta absolutamente nada devolver el hola bienvenido de tu camarero, ya que demuestras un respeto hacia él como persona y hacia la persona que te va a servir una comida. Continuando, están las formas de llamar a los camareros, y una de las más odiadas, obviamente, es el chasquido de los dedos. Este está entre los gestos más odiados de los camareros, ya que estos están ahí para ayudarte y servirte en todo lo que necesites. Y llamarlo como si fuera tu mascota o un mayordomo es muy desagradable para ellos. Se trata de un suceso que cada vez se da con menos frecuencia, pero sigue ocurriendo, sobre todo en las etapas de vacaciones, que la hostelería es cuando más recibimiento tiene y más clientes tienen que atender. En el siguiente punto, las propinas no es algo que obviamente deba dejar por obligación un cliente, pero sí el dejar malas propinas. Las propinas, en general, son una forma de agradecer el servicio ofrecido por el bar o restaurante. Se trata de algo simbólico que se da por voluntad propia. Sin embargo, es normal entre los camareros que cuando se da una comida en la que participa bastante gente, pueda dejar una propina generosa, y en muchas ocasiones esto no se da. Este es el principal motivo por el que los camareros se ven molestos. Tras un gran trabajo dedicado especialmente para ellos, al final no se ve recompensado.
porque aunque se trate de que únicamente están llevando a cabo su trabajo, ellos consideran que están teniendo una especial atención con esa mesa en específico, ya que necesitan una especial atención debido a sus diferentes comandas, diferentes personas que forman la mesa, ya pueden ser hombres, mujeres, niños pequeños o ancianos. Pasando al siguiente punto, otra de las cosas más odiadas entre los camareros es dividir la cuenta para pagar en efectivo y en tarjeta, ya que en primera instancia haces perder bastante tiempo al camarero, que es la cosa que más necesita cuando trabajas en la hostelería y tienes el local lleno de personas. Y luego que tienes que ponerte a dividir la cuenta entre los que quieren pagar y aparte los que quieren pagar en efectivo, ya que cada uno puede necesitar su cambio en específico y tener que llevar encima el datáfono para cobrar a los que quieren pagar con tarjeta de crédito, lo que supone una pérdida de tiempo brutal y que se podría arreglar si tan solo uno de los clientes quisiera pagar la cantidad total. Otro de los aspectos recogidos es el hecho de dejar menos propina porque hay alguien en concreto que se encarga de dejarla. En este caso, la queja de los camareros es que en muchas ocasiones un único cliente de varios de una mesa afirma encargarse de la propina, por lo que esta suele ser mucho menor de la que se dejaría la mesa en conjunto, es decir, llegaría a ser una décima parte de la cuenta en total. Para cerrar esta lista de comportamientos que los camareros consideran innecesarios e impropios por parte de los clientes, tenemos un aspecto que mejoraría muchísimo la relación cliente y camarero y que ayudaría mucho a estos a mejorar su trabajo en la hostelería. Y este hecho no es otro que aquel en el que una mesa te va pidiendo diferentes cosas como servilletas, un vaso o un cubierto y lo vayas haciendo de una vez en otra, en vez de pedirlo todo al mismo tiempo. Esto supone un ejercicio innecesario por parte del camarero, ya que tiene muchas mesas que atender y podría evitarse con el simple gesto de pedir todo al mismo tiempo, ahorrándote a ti la espera de todo lo que te falta para disfrutar de tu comida junto a tus familiares y amigos y ahorrando tiempo al camarero al mismo tiempo para poder ofrecer un buen servicio a todo el restaurante. Y bueno, tras finalizar con toda esta lista de comportamientos, podemos observar que en la mayoría tienen razón ellos, ya que el problema radica en que muchas veces creemos que estamos en nuestra propia casa y no estamos alrededor de muchísima gente más que también necesita la misma atención que nosotros. Es por esto que deberíamos mejorar nuestro comportamiento de cara a los camareros y de esta manera nos daremos cuenta que les estamos echando a la vez una pequeña mano para que su trabajo sea más llevadero.